Quiero empezar la enseñanza del día de hoy comentándote que a mediados del siglo XX en Bangkok, en Tailandia, el gobierno se planteó crear una carretera que pudiese unir a todo el país. Llamaron a los mejores arquitectos, ingenieros, civiles, para realizar esta gran hazaña. Cuando llaman a los topólogos, a los geógrafos, observan que en mitad de este plan tan genial hay un pueblo. Y más allá de que hay un pueblo, había un monasterio budista. Este monasterio, para esa comunidad y para el pueblo de Tailandia, representaba su gloria turística, su gloria espiritual. De hecho, cada año miles y miles de personas iban a ese templo a buscar paz interior, espiritualidad, a hacer retiros espirituales. Empieza la construcción y llega el punto en el que todos los arquitectos, los ingenieros dicen, wow, llegó el momento decisivo. ¿Qué vamos a hacer con este pueblo y qué vamos a hacer con este monasterio? Y la decisión que tomaron el gobierno y los arquitectos fue mover a toda esta población. Mover a la población fue muy sencillo, fue construir casas en otra localidad, pero con el monasterio no pasaba lo mismo. Este monasterio tenía una estatua de aproximadamente unos 3 metros de alto. Y los ingenieros dijeron, vamos a dejarlo de último. Vamos a ir, como dice Jack el Destripador, pieza por pieza. Y decidieron mover el monasterio pieza por pieza. Utilizaron la tecnología más avanzada que tenían para ese entonces y trasladaron una pieza tras otra. Finalizado este proceso, ¿a qué no saben? Era el tiempo de mover la estatua. Y entre los ingenieros, los arquitectos, los topólogos decían, oye, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es que creo que nadie ha hecho algo así. Uno de los arquitectos asumió la responsabilidad y dijo, este proyecto, esta carretera es más importante que esta estatua que está acá. Yo asumo los riesgos. Para ese entonces la estatua estaba valorada en $50,000 y él dijo, yo asumo el riesgo. Tomaron grúas, amarraron la estatua y empiezan poco a poco y con delicadeza. Los maquinistas trajeron a los maquinistas más expertos para hacer la remoción de la estatua. Y cuando empiezan a levantar poco a poco, la estatua se va resquebrajando. Evidentemente que la comunidad, los periodistas internacionales que estaban allí, los protectores de los medios culturales estaban allí, estaban asustados porque, wow, se está rompiendo nuestro símbolo, se está rompiendo nuestro ídolo. El arquitecto les dijo, ya no hay nada que hacer, ya no hay marcha atrás. Y continúan poco a poco levantando la estatua y desde el cielo van cayendo tierra, granizo. Y de repente algo les llama la atención y dejan a todos en estado de shock y observan que la estatua que por mucho tiempo estuvieron venerando no era solo de barro, sino que era de oro puro. Al día de hoy, esa estatua que todos creían que costaba $50,000 está valorada en millones y millones y millones de dólares. Y por supuesto se ha convertido en un referente turístico de esa localidad. Y mientras yo leía esta historia, yo decía, wow, cuántas cosas no quiere construir el Señor en nuestra vida. Y tenemos quizás estatuas de barro que hemos levantado durante mucho tiempo. Hemos levantado paradigmas, pensamientos que están arraigados en nuestra vida. Vivimos conforme a esos paradigmas y no conforme a lo que está escrito en la palabra.
hasta que llega el arquitecto. Y el Señor dice: hay algo que quiero construir en ti. Hay algo más grande que yo quiero construir y necesito remover, necesito sacar todo lo que impida que yo construya en tu vida. Así que, iglesia, si tú viniste el día de hoy sintiendo que el Señor estaba haciendo un movimiento de tierra en tu vida, en tu familia, en tu economía, quiero decirte: no te asustes. Diga conmigo: no me asusto. El Señor está trabajando. Un poquito más, yo creo que podemos hacerlo mejor. El Señor está trabajando. Y la palabra dice que la obra que Él empezó en tu vida la va a perfeccionar hasta que Él venga. ¿Cuántas veces, iglesia, te has sentido menospreciado? Quizás tú crees que eres una estatua de barro, pero el Señor para este tiempo está preparando el terreno, abonando el terreno, para que todos puedan ver lo que el Señor desde la eternidad colocó en tu vida para ser de impacto en esta generación. Y así se titula la enseñanza del día de hoy, simplemente generaciones. Si tú tienes o estás respirando, esta palabra es para ti. Usualmente creemos que las generaciones solo es un trabajo orientado para los líderes juveniles, pero quiero romper ese paradigma. El trabajo generacional le corresponde a toda la iglesia. Diga conmigo: me corresponde como iglesia el trabajo generacional. Quiero invitarte a que me acompañes a la palabra, capítulo 2 del libro de Jueces. Y mientras lo buscas, quiero contextualizarte sobre los hechos históricos que nos van a llevar a este punto de la historia. Número 1, Dios se revela a Moisés en una zarza ardiendo. Número 2, Faraón deja salir al pueblo de Israel. Número 3, el pueblo de Israel deambula durante 40 años en el desierto y los adultos que habían vivido o que salieron de Egipto hacia la tierra prometida murieron. Se levantó una nueva generación. Número 5, Moisés muere y observa desde la distancia el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado, la tierra prometida. Número 6, se levanta un nuevo sucesor y su nombre es Josué, que se encargó durante todos los años de su vida, luego de la muerte de Moisés, de ir a la batalla, de ser el estratega del pueblo de Israel para conquistar los terrenos que eran o que el Señor le había dado desde muchísimos años a través de una promesa a su pueblo. Capítulo 2 del libro de Jueces. La versión que voy a leer es Nueva Traducción Viviente y dice así: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. Y aquí la primera pregunta que les hace el Espíritu de Dios: ¿por qué lo hicieron? Wow. Ya a este punto de la historia ya te empieza a confrontar una nación que recibió una promesa, que sus padres salieron de Egipto hacia la tierra prometida, que vieron el maná, vieron milagros. Su Señor les dice: ¿por qué lo hicieron? El Señor les dice en el versículo número 3: ahora yo declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Versículo 4: cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos,
Por eso llamaron a ese lugar Boquín, que significa llanto. Y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Pero si avanzamos en la historia podemos ver que Josué muere y toda esa generación muere. Versículo 10. Después que murieron todos los de esa generación, subraya en su Biblia, creció otra que no conocía al Señor. Segundo punto en lo personal, confrontador. Ves los milagros, el Señor te dio la promesa, ya estás en la tierra prometida, pero la generación que se levantó después de ti no conoció al Señor. Y peor aún, en el mismo versículo 10 dice, ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por el pueblo de Israel. Quiero definirte rápidamente qué es generación. Y hay dos significados que me encantan. Número uno, es el periodo promedio, generalmente considerado entre 20 a 30 años, durante el cual los hijos o los niños nacen, crecen, se casan y tienen hijos. Y número dos, generaciones se entiende como personas dentro de una población delimitada que experimentan los mismos acontecimientos en un periodo de tiempo determinado. Si la palabra habla de una generación, ¿cómo es posible que esta generación que se levanta, que todos vivieron los mismos sucesos, no sepan nada de Dios? Que puedan decir, es que no conozco nada de Dios. Es más, ni recuerdo quién es Dios. Y me llamó poderosamente la atención porque lo primero que hacen nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos mayores en las reuniones familiares es contarnos las típicas historias del pasado. Viene el abuelo y dice, mi hijo, yo hace 30 años trabajé en la construcción del país. Y tú sabes que en todos los 24 y 31 vas a escuchar la misma historia de la construcción del país. Y yo digo, Dios mío, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Yo tengo tres hipótesis. La primera de ellas, los padres, abuelos y tíos de la generación que nació dentro de la tierra prometida, compartieron sus vivencias de las batallas. Le relataron a sus hijos cómo mataban a gigantes, cómo estratégicamente cerraban a otras comunidades, pero omitían darle la gloria a Dios. Esta es una hipótesis. Número dos, quizás contaron sobre las batallas y cómo Dios los había ayudado, pero sus hijos estaban distraídos, quizás con las bendiciones que se encontraban dentro de la tierra prometida. Y número tres, los padres de esta generación que se levantó en la tierra prometida estaban tan cansados, tan agotados de tanta pelea y de tanta batalla que le dijeron a sus hijos, disfruta lo que yo no pude disfrutar. Iglesia, creo que estos tres escenarios los podemos ver al día de hoy en nuestra sociedad y entender por qué se levantan generaciones en Venezuela, a nivel latinoamericano, donde dicen, no conozco de Dios ni recuerdo lo que Él hizo. Quizás, Padre que me estás viendo, Padre que me estás escuchando, estás trabajando, ya lograste tener tu empresa, comprar tu casa, tu carro, pero estás tan agobiado y tan cansado que solo dices que mis hijos disfruten. Ya yo trabajé por ellos. Quizás le hablas a tus hijos, les das palabra, les ministras, pero hay tantas cosas que le has facilitado a tus hijos, acceso a internet, a teléfono, tablet, redes sociales, ponle el nombre que tú quieras según tu situación, que tienen a tu hijo distraído. Wow. Yo no quiero, iglesia, que nuestra generación se pierda. Como te dije al principio,
esto es un trabajo de toda la iglesia. No es un trabajo solo del pastor, de la pastora, de los líderes juveniles. Diga conmigo, en este trabajo yo soy necesario. Y qué curioso, qué pronto y qué fácil es olvidarse de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Porque si avanzamos un poco más en la historia, en los versículos 11, por ejemplo, la palabra dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de la tierra de Egipto. Cuando perdemos el rumbo, cuando perdemos la dirección, cuando las promesas que yo he recibido no las aplico y no las comparto con otros, me convierto en cómplice de una sociedad que está dominada por Satanás. Quizás tú dices: oye, pero esto suena, muy fuerte, agresivo. Es que en el mundo espiritual hay agresividad. Tú estás aquí el día de hoy recibiendo una palabra, mientras muchos están afuera perdiéndose. Están en el engaño de las drogas, están en el engaño de la homosexualidad, están en el engaño de la mentira, de la corrupción. Ponle el nombre que quieras. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Si la iglesia es la solución para los problemas, ¿estamos siendo verdaderamente la solución que nuestra sociedad necesita al día de hoy? El día de ayer nos reunimos con un pastor amigo. Él hace trabajo social en Petare. Nos comentaba cómo durante estos últimos 4 años, poco a poco han logrado insertarse en ciertas comunidades de Petare. Para los que nos están viendo, Petare es el barrio más grande de Latinoamérica. Y él me comentaba que aún en Petare hay distintas realidades. Está la persona que se puede comprar su mercado, que puede ir a un centro comercial y comprar su ropa. Pero él me decía: hermano, tú caminas un poquito más arriba, solo un poquito más arriba, y allí empieza la desigualdad. Él me comentaba que actualmente en Petare hay unas redes de tráficos de niñas, niños, mujeres y adolescentes como nunca antes se había visto en esta parroquia del municipio Sucre. Y él me dice: Luis, yo no puedo dejar que la generación se pierda. Iglesia, esto no es un tema de solo rescatar a los jóvenes. La palabra, el concepto de generación nos dice que está comprendida entre grupos de 20 a 30 años. Quizás aquí tenemos audiencia de 6 a 11 años, ya ahí hay una generación. Desde los 12 hasta los 25 hay otra generación. Quizás usted está aquí el día de hoy y tiene más de 70, 80 años. Quiero decirte, tú tienes la respuesta para salvar a tu generación. Dale un fuerte aplauso al Señor. A veces quizás, y esto me lo colocaba el Señor con los adultos mayores, quizás creen que ya dieron todo lo que tenían que dar. Y al leer la historia de Jueces y del pueblo de Israel, yo entiendo que todo aquel que tuvo una experiencia con el poder de Dios, que pudo ver los milagros, es un agente de cambio. Creo que no lo escuchaste. Si tú tuviste un encuentro con Dios, si tú viste los milagros para este tiempo, si has estado viendo los milagros de Dios sobre tu vida durante 40, 50 años, tú eres un agente de cambio. El agente de cambio que necesita nuestra sociedad.
agentes de cambio. Hay una frase que en lo personal me encanta y dice: nada cambia si tú no cambias. Suena muy bonito, es un eslogan motivador, pero en efecto, si lo aplicas en tu vida, nada cambia si tú no cambias. Sigo con la historia del pueblo de Israel ya dentro de la tierra prometida. Versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba sobre ese juez. Y el pueblo lo respetaba. Este juez era dirigido por el Señor para enviar palabra, para enviar también palabra de advertencia de lo que el Señor haría sobre ese pueblo de Israel en la tierra prometida si no se arrepentía. Y qué tristeza que si lees todo el libro de Jueces, verás que se levantaron distintos jueces y el pueblo de Israel tenía un corazón tan duro que cada una de las generaciones que se levantaron hicieron lo contrario a lo que el Señor exigía de ellos. Yo me rehúso, iglesia. No sé tú, pero yo me rehúso. Yo nací, vivo en Petare, Puente Maca. Quizás esto, muchos, wow, el líder vive en Petare. Yo creía que vivía en Chacao. No, yo vivo en Petare. Estoy orgulloso de esa comunidad donde el Señor nos ha colocado. Me casé, aún sigo viviendo allí. Y puedo decirte con propiedad que no importa el lugar donde tú estés establecido en este momento. No importa eso que tú crees que es poco y que tú dices: yo no tengo nada de valor para dar. Yo no puedo levantarme del barrio, porque a veces somos hasta duros con nosotros mismos. No, yo no puedo levantarme de ese barrio, yo no puedo salir de allí. Yo nací en un barrio y allí me voy a quedar. Yo no podré ir a las mejores universidades, no podré estudiar. Iglesia, mentira del diablo. El Señor necesita que una iglesia entendida se levante, no importa el lugar donde esté, porque no todos podemos vivir quizás en el country club. ¿Quién le va a predicar a los que están en Petare? ¿Quién le va a predicar a los que están en Caricuao, en el oeste de Caracas? Y quiero decirte, solo se levantarán aquellos que puedan testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé si Dios ha hecho algo en tu vida, pero yo constantemente recuerdo el año 2016 y 2017. Esos fueron 2 años en el que mitad del año yo comía yuca, y no me da pena decirlo, y la otra mitad del año comía plátano. Vamos a llegar al 2022, iglesia. Y lo que no nos mató nos ha hecho más fuerte. En medio de la situación hemos visto la gloria de Dios. Y la iglesia se tiene que levantar, se tiene que manifestar y tiene que declarar lo que Dios hace en su pueblo para que las generaciones no se pierdan. ¿Ven qué bonito es el Señor? El Señor ideó las generaciones, no fue una idea de los sociólogos. Oye, ¿cómo hacemos para dividir a la población y estudiarla mejor? Mentira del diablo. Las generaciones son una creación del Señor y es algo bíblico. Cuando en la palabra hay promesas para nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros descendientes, dentro de los planes del Señor está la familia. Me estoy desviando solo un poquito, porque recibí algo acá. Nos estamos quejando, iglesia, de la corrupción, de los políticos. Nos estamos quejando de la homosexualidad. Pero ¿cuántos de nosotros
testificamos? ¿Cuántos de nosotros testificamos? Creo que quizás parte de la modernidad, la iglesia ha perdido el testificar. Yo recuerdo y todavía sé que en algunas iglesias le dicen, abren el espacio para el altar y dicen, ¿quién tiene un testimonio? Puedes escuchar desde las cosas más pequeñas como, no tenía una harina pana, el Señor me la permitió que yo la recibiera, no tenía un carro. Pero eso, hermano, es muy bonito. No tenemos quizás el espacio físico aquí en la iglesia por factores de tiempo, pero le estás testificando a tus vecinos, le estás testificando a tu familia que quizás hasta hace una semana tenías la despensa vacía, estabas clamándole al Padre, Señor, no tengo nada para comer, y de repente la bendición llega. Está bien, quizás me dices, no, líder, pero es que en intimidad le di la gloria a Dios. Excelente, eso es parte. Pero testificar lo que Dios está haciendo en tu vida es el canal de bendición para que otros puedan reconocer que hay un Dios sobrenatural, que no importa la situación que puedas estar viviendo, que puedas estar afrontando, es el mismo Dios de ayer, de hoy y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Aplauden al Señor. Así somos los jóvenes. Si no había venido a un espacio juvenil, ya tiene el primer contacto. Algunos puntos que quiero reforzar acá, porque en efecto, durante muchos años hemos escuchado lo de esta es una generación perdida. Y esa es una frase que se la escuché a mis abuelos. Sus padres decían, esta es una generación perdida. Mis abuelos se los decían a mis padres, esta es una generación perdida. Mis padres decían, oye, la sociedad, generación perdida. Al día de hoy yo tengo 30 años y yo digo, ¿qué digo? Esta es una generación perdida, pero de nuevo yo me rehúso a que se pierda. Las respuestas a la gran pregunta de cómo podemos recuperar, ganar y preservar a las generaciones, porque son cosas distintas. Ganar, recuperar, consolidar, empoderar y enviar a nuestras generaciones, te las quiero dar. Si estás tomando nota, te lo agradecería para que quizás compartas estos tips con tus vecinos o con algún miembro de la congregación que no pudo asistir el día de hoy. Y número 1, hace poco usé una frase que dice, nada cambia si tú no cambias. Si queremos recuperar a nuestras generaciones, diga conmigo, debo empezar por mí. No, yo creo que no estás convencido. Con entusiasmo, iglesia, tú puedes. Debo empezar por mí. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 1 de Timoteo 4, que nadie te menosprecie. En el caso particular de Timoteo, él era un joven predicador. Esta carta estaba dirigida a Timoteo y él le decía que nadie te menosprecie por ser joven. Iglesia, yo me atrevo a decir que nadie te menosprecie, sin importar tu edad. Tú eres valioso. Si estás respirando el día de hoy es porque el propósito de Dios para tu vida no se ha cumplido. Y ese propósito, quieras o no, escúchame iglesia, ese propósito, quieras o no, se va a cumplir. No importa cuántas veces digas no, no importa cuántas veces te resistas, si estás respirando, el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. Pablo le decía a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, de conducirte, de amar en fe y en pureza.
Yo quiero retarte el día de hoy, iglesia, porque estas son palabras que quizás nos sacan a veces muchos amenes porque nos confrontan, nos sacan de nuestra zona de confort, pero como te comenté al principio, el Señor necesita hacer algo en ti. Y no importa las excusas que coloques, el Señor lo va a hacer. También le decía Pablo a Timoteo, sé diligente en estos asuntos. Número 1, entrégate de lleno a ellos, a la congregación que le había asignado, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Quiero preguntarte, iglesia, tu familia, tus compañeros de trabajo, ¿están notando que estás progresando? Y no hablo solamente de la forma de vestir, de hablar, de actuar. Eso es una consecuencia. Yo me refiero a algo más profundo en nuestro interior. ¿Qué estamos transmitiendo a la persona que nos rodea? Está bien, te puedes sentir triste, enojado, frustrado, pero ¿por cuánto tiempo? Si nosotros que tenemos esperanza en Cristo de que Él un día regresará por su iglesia, no podemos quedarnos en las escaleras, en el hoyo de una situación. También le dice Pablo a Timoteo, todavía estamos en el punto 1 de desarrollar a lo interno. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Pero con cara de asombro, ¡wow! ¡Qué increíble! Como si permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, nos transforme y otros puedan ver el progreso que hay en nuestras vidas. No solo nos salvaremos nosotros, sino a todos los demás. Están tímidos, iglesia, todavía. Yo los veo que están tímidos. Permítame decírselo otra vez. Si permites que el Señor renueve tu mente, que la mente de Cristo sea insertada en tu mente, en tus pensamientos, no solamente te salvarás a ti mismo, sino a todos los que te rodean, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a la comunidad. Y me encanta porque la palabra dice a todos los que te escuchen. Eso me lleva al punto número 2. ¿Cómo recuperamos a nuestras generaciones? Hermanos, predicando el mensaje de salvación. Me encanta el libro de Marcos porque cuando finaliza, el Señor asciende, Él le dice a sus discípulos, vayan y hagan. Ese vayan y hagan es una acción. Vayan y búsquenlo donde quiera que estén. No es quédense aquí y esperen a que ellos vengan. No, el Señor los desafió. Cada vez que el Señor nos desafía algo nuevo, nosotros tenemos que ir, tenemos que accionar. Y el Señor seguramente sabía, oye, sí, cómo no, ya mis apóstoles están consolidados, cómo no, ya están llenos de el Espíritu Santo, han visto milagros y prodigios, pero dijo, pero algo le falta calle, como dicen los chamos. Vayan y hagan discípulos. Y me encanta porque la palabra dice, id por todo el mundo. Yo debo confesar que yo tengo un corazón misionero. A mí no me gusta, digamos, como que yo nací en Venezuela, muero en Venezuela y aquí me quedaré. Yo creo que el Señor hizo el planeta Tierra para que sus hijos podamos disfrutarlo. Y de hecho les dijo, id por todo el mundo. Quizás al día de hoy no podemos tomar un avión y decir, bueno, vamos a los Guaraos. Vamos quizás al Amazonas, vamos al Zulia. Pero ¿cuánta necesidad hay alrededor nuestro? Si vas al Líder, y me encantan estos ejemplos diarios, si vas, es más, al supermercado, quédate cerca de la nevera de las carnes, pollos y quesos. Y ahí vas a ver cuánta necesidad hay de Dios. No solamente una necesidad de comida, una necesidad de Dios y de esperanza.
Porque si tú te detienes ahí por un minuto y permites que otros pasen, vas a escuchar, ya no hay esperanza. ¿Quién puede pagar esto? ¿Cómo alimento a mis hijos? ¿Cómo alimento a mi familia? Y tú, que tienes la palabra de Dios, que has visto los milagros, ¿por qué no accionas? Es simplemente decir, hay esperanza. Yo viví X situación. Si Él lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Iglesia, no nos cansemos de predicar la palabra de Dios. Número 3, de cómo rescatar a las generaciones. Ya hablamos de lo interno, ya hablamos de predicar la palabra, pero hay un nuevo nivel en el trabajo interno, y el pastor lo comentaba en el primer servicio. No es solamente leer las promesas de Dios, no es simplemente memorizar las promesas de Dios, es que esas promesas de Dios se hagan vivas en tu vida, de que cobren valor, sentido y significado, de que en medio de una circunstancia difícil tú puedas decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y no simplemente como un, bueno, Jehová es mi pastor. No un simplemente, Jehová es mi pastor, bueno, sí, nada me faltará. Bueno, oye, vale, esto está duro. Bueno, Él dijo que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Ojalá que el fin del mundo sea mañana, porque yo no aguanto esta pela. Todos hemos estado allí. Es más, no te sientas culpable porque somos seres humanos. Pero tener 2, 3, 4, 5 meses, un año bajo la misma condición, a mí no me habla de progreso. Vienes a los servicios de oración, vienes a los espacios juveniles, vienes a los servicios dominicales y vas a seguir en la misma situación. ¿En qué Dios está tu confianza? Número 4, testificar. Testificar, hermanos, de nuevo lo he comentado en muchísimas oportunidades, el poder de un testimonio. No tienes que hacer un culto. No tienes que quizás preparar una tarima o un escenario, es simplemente testificar. Quiero testificarte algo que ocurrió hace 2 años. Yo tenía cálculo en la vesícula. Durante aproximadamente 3 años no pude operarme. Las oportunidades de operarme también me daban terror los lugares. Durante 3 años estuve bajando de peso increíble. Llegó un punto en el que comía arroz y me generaba náuseas, terminaba en el piso de dolor. Un día en el lugar donde trabajo nos llega un correo y nos dice, hay una oportunidad de un seguro médico, tú tienes el beneficio. Wow, hermano, yo no sé de dónde saqué fuerzas yo, porque si alguien que le tiene miedo a las agujas, a la sangre, a procedimientos médicos, ese soy yo. De hecho, yo veo Discovery Home and Health, las mujeres dando a luz y ustedes me ven allí sufriendo con ellas y mi esposa, pero tranquilo, eso es una grabación. Y no sé de dónde, pero sentí algo en mi interior. Llamé a mi esposa y le dije, me voy a operar. Evidentemente su reacción fue, pero ¿cómo te vas a operar? Pero no tenemos seguro. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Me voy a operar, le dije. Y no me voy a operar con cualquier doctor. Busqué uno de los mejores doctores en una de las mejores clínicas de Caracas. Si usted revisaba mi cuenta, hermano, allí había fe. Allí había fe. En fe, creyendo, hice mi gestión. El doctor, muy amable, él me decía, tranquilo, te vamos a operar. Ya dentro de poco te vas a comer tu parrillita, tu manzana, tus fresas, tranquilo, flaco, me decía. Ya no te dirán flaco, ya te dirán gordito, me decían. Hermanos, y en menos de 2 semanas yo estaba entrando en un quirófano. La operación fue un total éxito. Del bolsillo de mi esposa, del mío, de mis padres o familiares, no salió ni un céntimo. El seguro cubrió todo. No sé si estás en una situación médica complicada. Quizás al día de hoy
ves tu cartera como la mía en ese momento y solo había fe. Solo estaban las promesas de Dios. Pero una promesa de Dios, mi hermano, puede cambiar cualquier diagnóstico, cualquier situación que puedas estar afrontando sobre tu vida. Y para ti y para mí, que somos hijos de Dios, ese debería ser el mayor aval de seguridad para seguir adelante. Y número 5, pero no menos importante, recuperamos a las generaciones cuando no nos quedamos enfocados en las distracciones. Me encanta una reflexión que nos dio el pastor Daniel Arocha hace un par de días atrás. Él hablaba sobre aquellos hermanos que quizás piden un carro y dicen, oye, un carrito para darle la cola a mi hermano. Y cuando el Señor les da la oportunidad de tener el carro, oye, no, hermano, es que le monté los amortiguadores nuevos. Oye, vale, eso fue un golpe, hermano. Pero tranquilo, cuando esos amortiguadores estén un poquito más balanceados, yo le voy a dar la cola. Pasan los años y cuando preguntamos por el carro del hermano, no, varón, oye, usted sabe que ese carro me salió maloso. Oye, pero ese no era un carro nuevo de agencia, no le hacías tu mantenimiento. No, eso salió maloso. Hermano, el Señor las bendiciones que te da es para que la compartas. No es para que pierdas el tiempo distrayéndote y diciendo, oh Dios mío, qué gran bendición me has dado, qué gran regalo me has dado. No, compártelo. Quizás tú dices de nuevo, es que yo no tengo mucho para compartir. Mentira. Mentira del diablo. Porque si estás aquí el día de hoy, tienes más de una razón, tienes más de un regalo para compartir con otra persona. Y el primero es que Cristo murió por ti y por mí en una cruz hace más de 2.000 millones de años para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Qué tranquilidad podemos sentir nosotros, hijos de Dios, al saber que tenemos vida abundante. No cuando estemos en el cielo, sino desde ahorita. Y quizás has dicho como yo, oye, pero esta vida abundante está complicada, ¿vale? Esto es temporal, iglesia. Quizás el Señor, yo he llegado a la conclusión y le he dicho a mi esposa, quizás no hemos recibido ciertas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Número 1, quizás no estamos preparados para recibirlas. Número 2, quizás nos volveríamos egoístas y nos centraríamos en eso que está allí. Pero quiero decirte, de parte de Dios, que todo lo que Él te prometió a ti, a tus antepasados, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir. Su palabra es verdad. Y si Él lo dijo, Él lo hará, iglesia. Si Él lo dijo, Él lo hará. Rescatemos a nuestras generaciones. Que el Espíritu Santo haga su obra sobre cada uno de nosotros, motivándonos a hablar con nuestros hermanos, con nuestros pares, con nuestros padres, con los niños. Que cuando los veamos como Cristo los ve. Esa es mi oración cuando trabajo con jóvenes. Porque quizás muchos podemos decir, no, es que el líder de jóvenes estudió para eso. Hermano, yo estudié ingeniería en informática. Luego me preparé para el trabajo juvenil. Pero no soy padre. Puedo darte herramientas bíblicas para que juntos, padre, iglesia, ministerio juvenil, podamos levantar al menos a los jóvenes. Pero esto no se trata solamente de que quede aquí. No. Vamos por ellos, iglesia. Vamos por ellos. Quiero pedirte el día de hoy que cuando llegues a casa, abras la puerta de tu casa, empieces a darle gracias a Dios por lo que tienes. Gracias a Dios por tus hijos, por tu cocina,
por tu nevera, por tu licuadora, por el par de zapatos que llevas 3 años allí y dale, pero han sido más fieles que Flipper. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por eso. Y piensa que hay muchos que no tienen ni el 10% de lo que tú tienes. Piensa que hay muchos que se van a una eternidad sin conocer a Dios y que quizás en algún momento tuvieron contacto con nosotros. Que el Señor nos ayude, iglesia.